Hola a todos. Antes de empezar, por favor, díganos desde qué país nos están siguiendo y pónganse cómodos. En el mismísimo borde de la Tierra, donde los mapas se desvanecen en una extensión blanca y vacía, se encuentra un continente que casi parece no pertenecer a nuestro mundo. La Antártida, una masa de tierra más grande que Europa, pero enterrada bajo kilómetros de hielo, oculta secretos que la humanidad nunca ha visto realmente. Hace siglos, cuando los marineros comenzaron a cartografiar el mundo, dejaron un extraño espacio vacío en el extremo sur, como si una tierra estuviera esperando a ser descubierta o deliberadamente mantenida en secreto. Lo que hace que la Antártida sea tan inusual no es solo su dureza, sino su inquietante silencio. Ninguna nación la reclama por completo. Nunca ha habido pueblos nativos viviendo allí. Incluso en los tiempos modernos, lo que se revela sobre ella siempre parece cuidadosamente seleccionado, cuidadosamente controlado. Científicos, políticos e incluso figuras religiosas prominentes han pisado esta tierra helada. Sin embargo, rara vez comparten todo lo que han visto. Y, curiosamente, un tratado global firmado en 1959 la convirtió en una zona intocable. Un lugar donde naciones rivales, incluso en tiempos de tensión, eligieron el silencio. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría hacer que la humanidad, una especie que lucha por cada centímetro de tierra y cada gota de recurso, acuerde dejar a la Antártida fuera del juego de la conquista, que yace dormido bajo ese hielo blanco y frío que no se nos permite tocar? ¿Y por qué? En un mundo lleno de conflictos y ambiciones, este lugar permanece intocable. Esta noche, en Beta History, vamos a despejar esas capas heladas. Seguiremos antiguos mapas, revisitaremos grandes expediciones y exploraremos todo, desde la leyenda de la Atlántida hasta secretos de la Guerra Fría, desde imágenes satelitales controvertidas hasta informes científicos suprimidos. Cada capa de hielo es más que geología. Es una pieza de un rompecabezas más grande, una historia oculta de poder y verdad que la humanidad nunca ha estado lista para enfrentar. Antes de que los barcos de vela tocaran los mares helados del sur, la Antártida existía solo en la imaginación. Durante siglos, la gente creía que la Tierra necesitaba una gran tierra meridional para equilibrar los continentes del norte. Esto no era solo una cuestión de geografía. Reflejaba una antigua visión del mundo. La Tierra tenía que ser simétrica, como una balanza sostenida por la propia naturaleza. Llamaron a este lugar imaginado con un nombre misterioso, Terra Australis Ignota, la Tierra desconocida del sur. Las primeras huellas de esta idea se encuentran en las mentes de los antiguos griegos. El filósofo Pitágoras describió una vez la Tierra como una esfera, y para explicar por qué no se inclinaba o tambaleaba, propuso un contrapeso, una gran masa de tierra en el sur. Más tarde, el erudito romano Claudio Ptolomeo la dibujó en sus mapas como una vasta tierra que se extendía desde la punta sur de África hasta Asia. En esos mapas, Terra Australis no existía porque alguien la hubiera visto. Estaba allí porque la gente creía que debía estarlo, y no solo en Occidente. Los registros chinos antiguos hablan de Nanzhou, una tierra meridional distante con un clima y un suelo diferente a cualquier otro lugar. Aunque más leyenda que hecho, la idea reflejaba la misma obsesión humana. En el borde más lejano del mundo, en el lugar que nadie había alcanzado, debía haber un continente oculto. En la Europa medieval, los mapas del mundo, Mappa Mundi, a menudo delineaban esta tierra meridional con audacia. No era solo ciencia, era en parte mito. Algunos mapas incluso la decoraban con dibujos de criaturas extrañas, como si los cartógrafos llenaran lo desconocido con imaginación, una tierra salvaje esperando ser domesticada. En los siglos XV y XVI, durante la gran era de la exploración, Terra Australis se convirtió en una obsesión. Los exploradores creían que si la encontraban, no solo redibujarían el mapa, sino que descubrirían tesoros que nadie había conocido. Los portugueses, los españoles, luego los holandeses y los ingleses soñaban con alcanzar la frontera meridional. Pero lo que encontraron en cambio fueron mares helados e islas dispersas, Tierra del Fuego, Nueva Zelanda, Tasmania. Fragmentos que muchos asociaron ansiosamente con el mito de Terra Australis. Incluso antes de que alguien pusiera un pie en la Antártida, su sombra se colaba en el folclore. Los navegantes polinesios, maestros del océano abierto, hablaban de una tierra fría al sur, donde soplaban vientos helados y los mares estaban envueltos en niebla. En Sudamérica, los incas hablaban de hombres blancos del sur, viajeros de un lugar helado y distante. Estas historias nunca estuvieron respaldadas por pruebas. Sin embargo, su persistencia hizo que los estudiosos se preguntaran,
¿Podría la memoria colectiva haber preservado un fragmento de verdad de una era en la que la Tierra era muy diferente a medida que los mapas europeos se volvieron más detallados? Terra Australis no desapareció. Al contrario, se dibujaba aún más grande, extendiéndose por el globo desde África hasta Sudamérica, imaginada como el fundamento mismo del planeta. Solo cuando las expediciones se acercaron al Círculo Polar Sur, los exploradores se dieron cuenta de que había sido dibujada demasiado grande, mucho de ella pura invención. Sin embargo, incluso en el siglo XVIII, Terra Australis seguía obsesionando a los marineros, un fantasma que los atraía a viajes peligrosos para descubrir que yacía realmente en el borde de la Tierra. Al final, Terra Australis Ignota no fue solo un error geográfico. Fue un testimonio de cómo la humanidad siempre ha visto el mundo a través de la lente del equilibrio, creyendo en lo que debe existir, incluso sin pruebas. Y fue esta ilusión la que desató viajes audaces. Viajes que costaron muchas vidas, pero finalmente levantaron el velo sobre un continente real, encerrado bajo un hielo eterno y espeso. Cuando el velo de la leyenda en torno a Terra Australis Ignota comenzó a desvanecerse lentamente, el mundo entró en una era de viajes audaces. Los siglos XVIII y XIX marcaron un punto de inflexión cuando las expediciones europeas, impulsadas por el orgullo nacional y la ambición personal, se lanzaron a los mares helados que rodean el Polo Sur. Lo que antes era solo una vaga idea en los mapas ahora se convirtió en un campo de batalla para los exploradores, cada uno luchando por el derecho a ser el primero en pisar un continente virgen. Los británicos, con su orgullosa tradición naval, estuvieron entre los pioneros. En el siglo XVIII, el capitán James Cook lideró expediciones más al sur que nadie antes, cruzando el Círculo Polar Antártico y registrando interminables campos de hielo que se extendían hasta el horizonte. Aunque nunca desembarcó en el continente mismo, Cook demostró algo crucial. Había más que solo océano en el extremo sur. Había una masa de tierra masiva enterrada bajo el hielo. En sus diarios, describió la región como inhóspita para la vida y sin valor para el comercio. Pero fue exactamente este frío desdén lo que avivó el hambre de generaciones posteriores para conquistarla. Para los siglos XIX y principios del XX, la verdadera carrera había comenzado. Para las potencias europeas, plantar una bandera en el Polo Sur se convirtió en un símbolo de fuerza nacional. Tres nombres destacaron por encima de todos: Roald Amundsen de Noruega, Robert Falcon Scott de Gran Bretaña y Ernest Shackleton, también británico, recordado menos por el triunfo que por un heroico fracaso. Amundsen, metódico y preciso, se preparó minuciosamente. Estudió las técnicas de los Inuit, dominó el uso de trineos tirados por perros y organizó un equipo eficiente y ligero. Scott, por otro lado, encarnaba el orgullo aristocrático y el nacionalismo británico. Su expedición eligió ponis de Manchuria y trineos motorizados, opciones poco adecuadas para el duro entorno antártico, pero que reflejaban su deseo de mostrar tecnología moderna. La carrera se desarrolló como una tragedia prescrita. Amundsen, práctico y enfocado, alcanzó el Polo Sur en diciembre de 1911, plantando la bandera noruega en el fondo del mundo. Semanas después, el equipo de Scott llegó solo para descubrir que habían perdido. En el camino de regreso, exhaustos y atrapados en ventiscas, Scott y sus hombres perecieron uno por uno, dejando atrás diarios llenos de palabras inquietantes, mensajes finales para sus familias y su país. Su historia no fue solo de fracaso, sino de sacrificio, recordada como un símbolo de la lucha de la humanidad contra el borde de la Tierra. Y luego estaba Shackleton. Nunca llegó al polo, pero su nombre está grabado en la leyenda por una razón diferente: la supervivencia. En 1914, su barco Endurance quedó atrapado y aplastado por el hielo, obligando a su tripulación a vagar por los hielos durante meses. Finalmente, Shackleton y un puñado de hombres navegaron cientos de millas a través de mares helados para encontrar rescate. Contra todo pronóstico, salvaron a toda su tripulación. Su historia es un testimonio del poder de la voluntad humana y un liderazgo extraordinario. A través de la sangre, el sudor y hasta sus vidas, estos hombres convirtieron a la Antártida de un espacio en blanco en los mapas en parte de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, las brutales condiciones que enfrentaron revelaron una paradoja. La Antártida se convirtió tanto en un símbolo de la conquista humana como en una prueba de los límites que nunca podremos superar completamente. Las expediciones de principios del siglo XX no solo regresaron con diarios y registros, abrieron una puerta completamente nueva para la ciencia. A medida que las perforadoras cortaban profundamente en el hielo, a medida que rocas raras y sedimentos eran extraídos de debajo del continente helado y llevados a los laboratorios, emergió una verdad sorprendente.
La Antártida no siempre fue el desierto árido que conocemos hoy. Hace millones de años, era una tierra exuberante y verde con bosques, ríos e incluso dinosaurios masivos vagando por sus suelos. La idea de una Antártida cálida puede parecer imposible, pero la evidencia geológica es innegable. Gruesas vetas de carbón enterradas bajo el hielo son los restos de antiguos bosques. Los científicos han descubierto madera petrificada, helechos gigantes y árboles que alguna vez se alzaron decenas de metros de altura. Algunas muestras aún conservan anillos de crecimiento visibles, prueba de que esta tierra alguna vez tuvo estaciones, largos días de luz solar y temperaturas lo suficientemente cálidas para sostener un ecosistema próspero. Y no solo plantas. También se han encontrado fósiles de dinosaurios aquí, enormes herbívoros que se extendían por los bosques y depredadores adaptados a meses de oscuridad. Estos descubrimientos obligaron a la ciencia a plantearse una pregunta más grande. ¿Cómo una tierra que alguna vez estuvo llena de vida se transformó en un mundo de hielo eterno? Los modelos climáticos sugieren que, a medida que las placas tectónicas se desplazaban, la Antártida se movió hacia el sur. La formación de la corriente circumpolar antártica, un cinturón giratorio de agua fría, la aisló del calor del Ecuador. Lentamente, el clima se enfrió y el hielo comenzó su dominio. Pero, curiosamente, el proceso no siempre fue lineal. Algunos fósiles muestran periodos cálidos incluso después de que la Antártida se asentara en el Polo Sur, prueba de que el clima de la Tierra alguna vez cambió abruptamente de maneras que aún luchamos por explicar. ¿Fueron estos solo ciclos naturales o señales de fuerzas que aún no entendemos? Hoy, la capa de hielo, de kilómetros de espesor, oculta innumerables secretos debajo. Los escaneos de radar sugieren que aún podrían existir bosques fósiles enteros encerrados, como una máquina del tiempo sellada en silencio. Si algún día se descubrieran, podrían revelar no solo el pasado biológico, sino también cómo este planeta enfrentó y se adaptó al cambio climático extremo. Sin embargo, el hielo no solo preserva rastros de vida, también preserva la atmósfera misma. En núcleos de hielo que se extienden decenas de metros, los científicos encuentran pequeñas burbujas de aire atrapadas durante cientos de miles de años. Al estudiarlas, hemos construido una línea de tiempo del clima de la Tierra. Cuando los niveles de CO2 aumentaron, el planeta se calentó, el hielo se derritió, los mares subieron. Cuando el CO2 cayó, el hielo avanzó de nuevo. El ciclo se repite como la lenta respiración de la Tierra. Y la Antártida es la clave para desbloquear esa respiración. Dentro del hielo no solo hay aire antiguo, sino también polvo de desiertos lejanos, polen de plantas desaparecidas hace mucho tiempo, incluso cenizas de erupciones volcánicas violentas. Juntando estas piezas, la historia que se revela no es solo la de la Antártida, es la historia de todo el globo. Sin embargo, la paradoja es esta: el hielo es a la vez el archivo más completo que tenemos y la barrera que nos impide leerlo. Lo que sabemos hoy es solo la superficie. Millones de años de historia permanecen en las sombras. Quizás por eso la Antártida se siente como una biblioteca cerrada. Dentro hay libros valiosísimos, registros de clima y medio ambiente. Pero para leerlos, debemos pasar las páginas con cuidado, con paciencia. No hay prisas, no hay forzamientos. Y en ese frío silencio, la Antártida parece susurrar. Este planeta recuerda. Y su memoria solo se revela a aquellos lo suficientemente humildes para escuchar. Mientras la ciencia moderna insiste en que la Antártida ha estado encerrada bajo hielo durante millones de años, un extraño artefacto plantea una pregunta difícil. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. El mapa es notable no solo por su detalle, muy adelantado a su tiempo, sino por lo que parece revelar una línea costera de la Antártida sin hielo. Piri Reis no era un personaje común. Era un navegante habilidoso, un erudito y un hombre que recopiló conocimiento de muchas fuentes. En las notas que acompañan su mapa, escribió que fue compilado a partir de unos 20 mapas más antiguos, griegos, árabes e incluso algunos que se decía databan de Colón. Lo que sorprendió a los investigadores es que, en la parte meridional de su mapa, la línea costera se alinea de manera inquietante con la forma de la Antártida como la conocemos hoy, no enterrada en hielo, sino expuesta como tierra abierta. Las comparaciones entre el mapa de Piri Reis y las encuestas geológicas modernas han dejado a muchos atónitos. Algunas características coinciden casi exactamente con la verdadera línea costera de la Antártida, revelada solo en el siglo XX por radares que penetran el hielo. Bajo miles de metros de hielo, la forma de la Tierra es asombrosamente cercana a lo que Piri Reis dibujó hace más de 500 años. Y entonces surge la pregunta:
¿Cómo pudo un almirante del siglo XVI cartografiar una tierra que la humanidad no vería oficialmente hasta el siglo XIX? Se han propuesto varias teorías. Algunos argumentan que Peary Ray simplemente ensambló mal partes de Sudamérica, y lo que vemos no es realmente la Antártida. Pero esta explicación flaquea cuando características costeras específicas se alinean casi perfectamente con datos modernos. Otra teoría sugiere que su mapa podría haber sido copiado de fuentes mucho más antiguas, tal vez reliquias de una civilización que existió antes de que la Antártida fuera sellada en hielo. Si esto fuera cierto, significaría que la humanidad alguna vez poseyó un conocimiento náutico y geográfico mucho más allá de lo que la historia registra. Los académicos convencionales permanecen cautelosos. Sugieren que la Antártida pudo haber pasado por periodos con menos hielo en los últimos decenas de miles de años, y el mapa de Peary Race podría reflejar una vaga memoria de esos tiempos. Sin embargo, la coincidencia precisa aún despierta curiosidad. Si fue solo una casualidad, ¿por qué se alinea tan de cerca, incluso bajo el escrutinio de radares modernos? Lo que profundiza el misterio es que el mapa de Peary Race no está solo. Otros mapas de los siglos XVI y XVII también muestran un continente meridional, a veces unido a Sudamérica, a veces separado. Parece que, dentro de la memoria geográfica de la humanidad, persistió una sombra de la Tierra meridional, incluso antes de que fuera confirmada. ¿Podrían estos mapas ser fragmentos de un cuerpo de conocimiento perdido, transmitido a través de generaciones hasta caer en manos de Peary Race? Durante siglos, el mapa ha estado en el centro del debate. Para los académicos cautelosos, es una anomalía incómoda, una pieza de rompecabezas que no encaja fácilmente en la historia establecida. Para los investigadores alternativos, es prueba de civilizaciones perdidas, sociedades avanzadas cuyo conocimiento desapareció, pero dejó rastros. Y para el público en general, se erige como un símbolo de una pregunta temporal. ¿Conocemos realmente la historia completa del pasado de nuestro planeta? El mapa de Peary Race es menos una reliquia que una puerta, que se abre a especulaciones sin fin, desde la ciencia hasta el mito. Y al hacerlo, proyecta la Antártida bajo una luz completamente nueva, no solo como un desierto helado, sino como una tierra que puede guardar la memoria de toda una civilización enterrada bajo el hielo. Cuando miramos a la Antártida hoy como un vasto bloque de hielo aislado en el océano frío, es difícil imaginar que este continente alguna vez estuvo conectado a muchas otras tierras. Pero los mapas geológicos y la teoría de la tectónica de placas revelan una verdad asombrosa. La Antártida no siempre estuvo sola. Alguna vez fue parte del gran supercontinente Gondwana, una masa de tierra masiva que incluía Sudamérica, África, India, Australia y Madagascar. Imagina la Tierra hace unos 180 millones de años. El mundo no se parecía en nada a lo que es hoy. En lugar de continentes separados, grandes masas de tierra estaban fusionadas. Gondwana en el sur y la Eurasia en el norte. La Antártida no estaba aún atrapada en el polo. Se encontraba más cerca del Ecuador, unida a tierras verdes y exuberantes. Esta conexión permitió que la vida se moviera libremente por las regiones, creando un ecosistema continuo que se extendía desde África hasta el borde sur del mundo. Las huellas de Gondwana aún permanecen profundamente dentro de la Antártida. Las montañas transantárticas, que se extienden por miles de kilómetros, comparten las mismas estructuras geológicas que cadenas montañosas en Sudáfrica e India. Yacimientos de carbón, depósitos de hierro y rocas ígneas antiguas encontradas en la Antártida coinciden con recursos similares en Australia y Brasil. Los geólogos llaman a estos bordes coincidentes evidencia de que los continentes alguna vez encajaron como un todo único. Cuando las placas comenzaron a moverse, Gondwana se fragmentó en etapas. Hace unos 120 millones de años, India se separó y se desplazó hacia el norte, eventualmente chocando con Eurasia para formar los Himalayas. Hace unos 100 millones de años, Sudamérica y África se separaron, dejando atrás costas que aún encajan como piezas de un jarrón roto. La Antártida se desplazó hacia el Polo Sur y quedó completamente aislada hace unos 34 millones de años cuando se formó la corriente circumpolar antártica, un anillo de agua fría que la aisló por completo. Desde entonces, el continente quedó atrapado en una era de hielo eterna. Una de las pruebas más sólidas que vinculan a Gondwana es el fósil de Glossopteris, un helecho gigante que alguna vez creció en densos bosques a través del supercontinente. Se han encontrado rastros fósiles de Glossopteris en India, Sudáfrica, Australia y la Antártida. Estos descubrimientos ayudaron a los científicos del siglo XIX a aceptar finalmente la teoría, alguna vez considerada extravagante, de la deriva continental.
La imagen de una sola especie de planta que abarca continentes separados por miles de kilómetros sigue siendo una prueba poderosa del comienzo unificado de la Tierra. Gondwana es más que un concepto geológico. Es un recordatorio de que la historia de la Tierra es una gran epopeya de movimiento. Ningún continente está fijo para siempre. Todos se desplazan, chocan y se separan como icebergs masivos a la deriva en un mar sin límites. La Antártida hoy es solo un capítulo de esa historia. Un capítulo de separación, frío y aislamiento. Sin embargo, antes de eso, estaba íntimamente unida a tierras donde ahora viven personas. Estudios recientes del lecho rocoso de la Antártida añaden aún más profundidad a esta imagen. Cadenas montañosas enterradas bajo el hielo, vetas minerales ocultas y vastas fallas geológicas revelan que la Antártida aún juega un papel estratégico en la historia global de la Tierra. Los recursos minerales formados dentro de Gondwana no desaparecieron. Permanecen encerrados bajo el hielo, secretos esperando en silencio, vista a la luz de Gondwana. El aislamiento de la Antártida hoy es solo un momento breve en una historia mucho más larga. Alguna vez fue parte de un mundo familiar, donde la vida se movía y prosperaba antes de ser dividida por las placas cambiantes del planeta. Esa memoria hace que la Antártida se sienta tanto cercana como distante. Alguna vez nos perteneció, pero ahora yace sellada, una tierra helada y oculta fuera de nuestro alcance. Si Gondwana cuenta la historia del pasado distante de la Antártida, entonces los descubrimientos modernos abren un nuevo capítulo. Bajo kilómetros de hielo, la Antártida esconde un mundo subterráneo aún lleno de vida. Un mundo sellado durante millones de años, donde los ríos aún fluyen, vastos lagos existen silenciosamente y antiguos microbios continúan sobreviviendo en condiciones que deberían ser imposibles. El más famoso de estos descubrimientos es el lago Vostok. Enterrado bajo más de 4 kilómetros de hielo, el lago Vostok es 3 veces más grande que el lago Ontario en América del Norte y se encuentra entre los lagos de agua dulce más grandes de la Tierra. Lo que lo hace extraordinario es que ha estado aislado de la atmósfera durante al menos 15 millones de años. Esto significa que cualquier vida dentro de él ha evolucionado de manera independiente, completamente aislada del resto del planeta. Cuando los científicos rusos perforaron y recuperaron las primeras muestras de agua, descubrieron rastros de bacterias desconocidas para la ciencia. Estos diminutos organismos parecían adaptados para sobrevivir en un entorno oscuro y de alta presión rico en metano, un hábitat que recuerda inquietantemente lugares que imaginamos mucho más allá de la Tierra, pero Vostok no está solo. Los radares que penetran el hielo y la tecnología satelital han revelado cientos de otros lagos subglaciares, todos conectados por una vasta red de ríos que fluyen bajo el hielo. Algunos de estos ríos se extienden por cientos de kilómetros, transportando agua, minerales e incluso microorganismos a través del inframundo helado. Este descubrimiento cambia completamente nuestra visión de la Antártida. Lejos de ser un bloque de hielo muerto, es un sistema dinámico, complejo y oculto, silenciosamente activo bajo su superficie congelada. Esto plantea preguntas profundas. Si la vida puede sobrevivir en la oscuridad total, sin luz solar, sin contacto con el mundo exterior durante millones de años, ¿qué impide que la vida exista en entornos extremos en otros lugares? Bajo el hielo de la luna Europa de Júpiter o la luna Encelado de Saturno. En este sentido, la Antártida se convierte en un laboratorio natural, ofreciendo a la humanidad un vistazo a la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Sin embargo, lo que yace bajo el hielo inspira más que ciencia. Alimenta la especulación. Porque si ecosistemas enteros han estado sellados durante tanto tiempo, ¿quién puede decir con certeza que solo existen microbios allí? Algunos han sugerido la posibilidad de formas de vida más complejas o incluso rastros de civilizaciones perdidas enterradas bajo el hielo. La ciencia convencional rechaza estas ideas, pero persisten en la imaginación pública, especialmente cuando extrañas lecturas de radar sugieren estructuras inusuales ocultas debajo. Un hecho es innegable. Estos entornos sellados son las bóvedas de la memoria de la Tierra. Preservan el clima, la biología y la geología de hace millones de años, intactos y prístinos de una manera que casi ningún otro lugar puede igualar. Pero esa misma pureza también ha convertido la Antártida en un lugar de controversia. Ciertas áreas están declaradas fuera de límites, no porque carezcamos de la tecnología, sino porque deben permanecer absolutamente intactas. Desde un punto de vista científico, esto parece razonable, pero también deja espacio para la sospecha, alimentando teorías conspirativas sobre lo que realmente podría estar escondido allí en lo profundo de su hielo. La Antártida se siente como un diario cerrado, permitiéndonos leer solo unas pocas líneas a la vez. Y cuanto menos se nos dice, más llena nuestra imaginación los espacios en blanco.
Por eso, la Antártida pertenece no solo a la ciencia, sino también al mito. Mientras los científicos buscan pistas de climas antiguos, otros ven en ella la sombra de la Atlántida, dioses caídos o incluso una puerta que conduce a un mundo oculto. Cuando miramos los lagos ocultos y los antiguos microbios bajo el hielo de la Antártida, nuestra imaginación da un paso más allá. Si tanto permanece oculto bajo la superficie helada, ¿podría la Antártida ser el hogar perdido de la mayor civilización de la leyenda, la Atlántida? A lo largo del siglo XX, una de las teorías más provocadoras sobre la Antártida vino del geógrafo Charles Abgou. En lugar de simplemente estudiar mapas antiguos en busca de respuestas, Abgou propuso algo mucho más audaz: que la corteza terrestre pudo haberse desplazado rápidamente alguna vez, deslizando un continente entero desde una zona templada hasta el polo sur helado. Y en ese violento desplazamiento, una civilización floreciente, la Atlántida, quedó enterrada bajo hielo eterno. Llamó a esta idea desplazamiento de la corteza terrestre. A diferencia de la teoría gradual de la deriva continental de Alfred Wegener, Abgou argumentó que la delgada capa externa de la Tierra podía deslizarse de una sola vez sobre el manto más blando debajo, moviéndose miles de kilómetros en lo que sería solo un momento breve en el tiempo geológico. Si tal desplazamiento ocurrió, tierras con climas templados podrían haber sido empujadas repentinamente a condiciones polares. Una convulsión lo suficientemente dramática como para acabar con una civilización entera. En su libro de 1966, Mapas de los antiguos reyes del mar, Abgou argumentó que la Atlántida no era una tierra mítica tragada por el océano, como describió Platón, sino la propia Antártida antes del hielo. Creía que hace unos 12.000 años, cuando la corteza terrestre se desplazó, el continente se deslizó desde una latitud templada hasta el polo sur. Cualquier civilización que hubiera prosperado allí habría sido destruida por el congelamiento repentino, mientras fragmentos de su memoria sobrevivieron en mitos alrededor del mundo, preservados bajo el nombre de Atlántida. La teoría desató un feroz debate, pero también fascinó a muchos. Algunos estudiosos notaron que la idea de Abgou podría explicar por qué tantas culturas comparten leyendas de una tierra perdida en el lejano sur. También parecía alinearse con evidencia científica de que partes de la Antártida experimentaron climas inusualmente cálidos en un pasado no tan distante. Incluso sin pruebas arqueológicas directas, el momento final de la última era glacial, cuando los niveles del mar subieron drásticamente, hizo que su teoría fuera aún más convincente. Quizás lo más sorprendente es que Abgou no estaba completamente solo. Albert Einstein, en un prólogo a una de las obras de Abgou, admitió que la teoría merecía una consideración seria, ya que ofrecía una nueva forma de pensar sobre los cambios de la Tierra. Einstein nunca declaró que Abgou estuviera correcto, pero su apoyo cauteloso fue suficiente para atraer la atención de la comunidad científica. Por supuesto, la mayoría de los geólogos modernos desestimaron la idea del desplazamiento de la corteza terrestre, señalando que entra en conflicto con la evidencia bien establecida de la tectónica de placas. Sin embargo, la teoría de la Atlántida en la Antártida ha perdurado, no solo entre investigadores alternativos, sino también en la cultura popular. Pinta una imagen inquietante de una civilización avanzada borrada casi de la noche a la mañana, dejando solo ecos débiles en la memoria colectiva de la humanidad. El verdadero poder de la teoría de Abgou puede no residir en si es correcta o incorrecta, sino en la pregunta que nos obliga a enfrentar. ¿Podríamos estar perdiendo un capítulo entero de la historia humana? Si desplazamientos geológicos masivos pudieron ocurrir en el pasado, ¿cuántas civilizaciones podrían haber sido borradas, sobreviviendo solo como leyendas? Y así, la Antártida se convierte en un símbolo de olvido, un continente encerrado en hielo, como un colosal ataúd que guarda los restos de un mundo perdido. Ya sea que Abgou estuviera equivocado o no, su teoría mantiene viva una pregunta eterna. Bajo esos kilómetros de hielo, ¿podría el mito de la Atlántida estar simplemente esperando a ser desenterrado? Si la teoría de la Atlántida en la Antártida de Abgou fue solo una explicación audaz, entonces los mitos de la humanidad se sienten como ecos de una memoria mucho más antigua, susurros de un recuerdo compartido de una tierra meridional. Lo sorprendente es que, desde Sudamérica hasta Polinesia y hasta el Mediterráneo, encontramos historias de un lugar distante, a veces radiante, a veces helado, que desapareció más allá del alcance humano. ¿Es esto solo una coincidencia o fragmentos de memoria sobre un continente sellado hace mucho tiempo? Los incas de los Andes hablaban de hombres blancos del sur, figuras extrañas que emergían de una tierra helada, a veces descritos como portadores de conocimiento. Se decía que enseñaron agricultura, arquitectura y luego desaparecieron tras algún gran desastre. En la remota Patagonia,
El pueblo tehuelche transmitió historias de gigantes de piel pálida, 2 veces más altos que los humanos comunes, viviendo en los confines fríos de la tierra. Cuando los exploradores europeos llegaron en el siglo XVI, también registraron historias de los gigantes patagónicos. Algunos marineros incluso afirmaron haber visto figuras imponentes en las costas salvajes, como si la leyenda y la realidad se hubieran tocado brevemente. Lo que hace esto curioso es que muchas de estas historias existían antes de que los europeos pusieran un pie en Sudamérica, lo que hace menos convincente la idea de que eran solo exageraciones de encuentros con forasteros más altos. Quizás los gigantes del hielo eran metáforas, personificaciones de los glaciares y los vientos frígidos que soplaban desde el sur. Pero también es posible que fueran recuerdos borrosos de encuentros antiguos con grupos de personas desaparecidos hace mucho, sin dejar más rastro que el mito. A través del Pacífico, los navegantes maestros de Polinesia contaban historias de Hawái, una tierra sagrada en el lejano sur, considerada el origen de sus ancestros. Para ellos, Hawái no era solo el lugar al que las almas regresaban tras la muerte, sino también una patria compartida, una tierra que alguna vez existió pero se perdió. Aunque muchos estudiosos interpretan a Hawái como una metáfora cultural, al colocarla junto a las historias inca y patagónica, las similitudes sugieren una memoria colectiva más profunda. Incluso en el mundo griego, donde Platón escribió sobre la Atlántida, geógrafos como Ptolomeo y Estrabón especulaban sobre un vasto continente meridional, Terra Australis, necesario para equilibrar la Tierra. Esta idea continúa en los mapas medievales, mostrando cómo tanto el este como el oeste estaban obsesionados con la idea de una tierra que nadie había visto. En muchas culturas, las figuras del sur, gigantes o seres de otro reino, no eran enemigos, sino figuras semidivinas que inspiraban tanto temor como reverencia. A menudo recordados como portadores de conocimiento, el patrón refleja el mito de la Atlántida misma, una civilización avanzada destruida, pero dejando rastros débiles atrás. En la cultura humana, los gigantes a menudo simbolizan recuerdos de una era pasada cuando fuerzas mayores caminaban por la tierra. Los titanes de Grecia, los nefilim de la Biblia, las figuras colosales en los mitos polinesios. Todos comparten un rasgo, pertenecen a un mundo anterior, uno que fue barrido para dar paso a la humanidad. Cuando las leyendas sudamericanas, polinesias y mediterráneas se leen juntas, la Antártida comienza a parecer el escenario donde estas memorias colectivas convergen. La verdadera importancia de estos mitos puede no residir en si son literalmente precisos, sino en su extraña armonía. Desde Sudamérica hasta Oceanía, desde el Mediterráneo hasta la Europa medieval, culturas muy separadas parecen compartir una memoria de una tierra meridional, distante, inquietante y perdida. Y es esta imaginación la que ha transformado a la Antártida de un bloque de hielo sin vida en un símbolo vivo de temor, reverencia y el eterno anhelo de la humanidad por explorar. No nos da una respuesta final, pero sí abre una puerta a la pregunta definitiva. Bajo el hielo, ¿podrían aún permanecer ecos de una era perdida? Después de las leyendas de los gigantes sudamericanos, la historia cambia de presente. En la era actual de satélites e Internet, la Antártida ya no es solo una tierra distante de imaginación. Es un lienzo abierto visible para todo el mundo. Y, sin embargo, paradójicamente, cuanto más imágenes tenemos, más profundos parecen volverse los misterios. Entre millones de fotos satelitales aparecen formas extrañas, suscitando la pregunta: ¿está la Antártida ocultando señales de estructuras artificiales o simplemente estamos siendo engañados por la luz, las sombras y el hielo? Uno de los ejemplos más famosos es la llamada pirámide antártica. Las fotos satelitales que circulan muestran una estructura con bordes afilados, lados triangulares y un pico puntiagudo que se eleva sobre el blanco interminable. Desde lejos, se parece inquietantemente a una pirámide masiva, como si hubiera sido construida por manos humanas o incluso por una civilización olvidada. La especulación se extendió rápidamente. Algunos la vincularon con Atlántida, otros con extraterrestres, y otros afirmaron que era una base secreta del gobierno escondida a plena vista. Los científicos convencionales ofrecieron una explicación más simple. Dijeron que era solo un Nunatak, un pico montañoso que sobresale del hielo, moldeado en forma de pirámide tras millones de años de erosión. Para ellos, la imagen de la pirámide no era más que pareidolia, la tendencia del cerebro humano a convertir formas aleatorias en algo familiar. Como vemos rostros en las nubes, pero la razón por sí sola no fue suficiente para detener la locura. Las fotos se difundieron por las redes sociales, editadas, ampliadas y subtituladas hasta convertirse en parte de una leyenda digital. Los videos de la pirámide antártica acumularon millones de visitas preguntando:
¿Por qué los gobiernos guardan silencio? ¿Por qué nadie puede visitar ese lugar? Irónicamente, el mismo silencio alimentó el misterio, y la pirámide no fue la única anomalía. Otras imágenes satelitales mostraban rayas oscuras que parecían túneles, sombras rectangulares cortadas en el hielo o extrañas aberturas que conducían bajo tierra. Algunas fueron explicadas más tarde como sombras naturales o fallos en el procesamiento de imágenes. Pero para aquellos que creen que la Antártida oculta secretos, se convirtieron en pruebas de bases subterráneas y estructuras desconocidas enterradas bajo el hielo. El poder de estas imágenes no radica en si son precisas. Reside en cómo despiertan la curiosidad. La Antártida ya está fuera del alcance de casi todos. Así que cualquier anomalía se convierte en combustible para la imaginación. Una mancha oscura puede convertirse en una entrada masiva, un pico afilado en una pirámide antigua. Y así, la pregunta más grande permanece: ¿estamos solo engañándonos con imágenes distorsionadas? ¿O hay algo realmente oculto bajo el hielo? La ciencia ofrece respuestas razonables, pero no puede extinguir la creencia de que la Antártida guarda más de lo que sabemos. Y es en esta brecha entre lo que la ciencia explica y lo que la gente quiere creer donde las leyendas modernas encuentran su vida perdurable. De las pirámides heladas talladas por piedra y nieve, la imaginación humana se extiende aún más. Si esas extrañas imágenes realmente insinúan algo oculto, ¿podría la Antártida ser una puerta a otro mundo? Algunas teorías sugieren que, en lo profundo del continente, hay entradas que conducen a un reino subterráneo, un lugar que lleva muchos nombres en la leyenda, desde la Tierra Hueca hasta Agartha. La teoría de la Tierra Hueca apareció por primera vez en el siglo XVII, cuando algunos pensadores europeos especularon que la Tierra podría contener múltiples capas internas con vastos espacios abiertos dentro. Con el tiempo, la idea se alejó de la ciencia y se asentó en la mitología moderna. Lo fascinante es cuán a menudo la Antártida aparece en estas historias, como si esta tierra remota fuera elegida como el velo perfecto para ocultar una verdad mayor. Una de las historias más famosas vinculada a esta creencia es la de Agartha, un mundo subterráneo místico que se dice es hogar de seres avanzados o civilizaciones enteras que existen paralelas a la humanidad, pero ocultas de la superficie. Muchas tradiciones orientales, desde el hinduismo hasta el budismo tibetano, describen reinos subterráneos o ciudades ocultas donde se podían encontrar sabiduría, iluminación e incluso inmortalidad. Cuando estos mitos se fusionaron con la imagen helada de la Antártida, alimentaron la idea de que Agartha podría ser accesible a través de portales en los polos norte y sur. Esa creencia se fortaleció con las historias que rodean al almirante Richard Byrd, el explorador estadounidense que voló sobre ambos polos en el siglo XX. Según documentos no oficiales que se dice son su diario secreto, Byrd afirmó haber visto una tierra verde y exuberante más allá del hielo antártico, con una luz extraña y criaturas misteriosas. Aunque la mayoría de los historiadores descartan estos documentos como falsificaciones, fueron suficientes para anclar la Tierra Hueca firmemente dentro de la mitología de la Antártida. Entre la realidad y la ficción, una cosa es innegable: la Antártida es el escenario perfecto para que prosperen las leyendas de mundos subterráneos. Hielo de kilómetros de espesor, cuevas de hielo ocultas que nadie ha entrado, zonas restringidas de vuelo y áreas prohibidas para la exploración. Todo ello alimenta la sensación de que algo está siendo ocultado. Y para muchos creyentes, cuanto más fuerte lo niega la ciencia convencional, más fuerte se vuelve su convicción. La Tierra Hueca y Agartha pueden ser mitos, pero hacen eco de algo más profundo: el rechazo de la humanidad a aceptar que cada misterio de nuestro planeta ya ha sido resuelto. Necesitamos la idea de una tierra inexplorada, una puerta oculta a otro mundo para mantener viva nuestra curiosidad. Y en su frío silencio, la Antártida se ha convertido en el símbolo perfecto de esa creencia. Desde aquí, la historia de la Antártida entra en una nueva era. Ya no solo mito o especulación, se convirtió en un punto focal de convulsión política en el siglo XX. A medida que los imperios luchaban por territorio y poder, la Antártida dejó de ser una tierra olvidada. Se convirtió en un peón en el tablero de ajedrez geopolítico, un lugar donde los secretos no solo estaban envueltos en leyendas, sino también custodiados por la fuerza militar y la diplomacia. Y todo comenzó con un nombre que aún lleva un peso escalofriante: la Alemania nazi. En 1938, el régimen de Hitler envió una expedición a la Antártida organizada por la Marina alemana y llevada a cabo a bordo del barco Hohenland. La misión oficial era explorar y realizar estudios aéreos para expandir la influencia económica, específicamente para buscar nuevos terrenos de caza de ballenas, una fuente vital de aceite en ese momento. Pero detrás de ese objetivo superficial, documentos y rumores sugieren que los nazis tenían algo más grande en mente:
reclamar una parte de la Antártida y establecer una base militar secreta. La región que exploraron fue nombrada Neushovenland, Nueva Suabia, ubicada en la tierra de la reina Maud. Durante varios meses, la expedición voló sobre el hielo, tomando miles de fotografías aéreas, lanzando banderas para marcar territorio y creando mapas detallados. El movimiento despertó inquietud entre otras naciones, ya que se alineaba perfectamente con las políticas expansionistas agresivas de la Alemania nazi que ya se estaban desarrollando en Europa. Después de la guerra, la falta de información sólida sobre esta expedición dejó un vacío, y ese vacío fue rápidamente llenado con teorías salvajes. Muchos llegaron a creer que los nazis no solo exploraron mares ricos en ballenas, sino que en realidad construyeron bases subterráneas secretas bajo el hielo antártico. Algunas historias afirmaban que construyeron búnkeres masivos, experimentaron con armas avanzadas, incluso probaron tecnología de discos voladores, ideas que parecían décadas adelantadas a su tiempo. Una de las teorías más populares es que los nazis descubrieron algo extraordinario en la Antártida. Tal vez las ruinas de una civilización antigua. Tal vez una entrada al inframundo, como en la tradición de la Tierra Hueca. O quizás simplemente un bastión oculto para reconstruir el poder tras la derrota en Europa. Estas historias alimentaron aún más por los relatos de oficiales alemanes desaparecidos después de 1945 y susurros de que submarinos escaparon a los mares más australes. Los historiadores convencionales, por supuesto, rechazan estas afirmaciones. Argumentan que no hay evidencia creíble de que los nazis construyeran bases en la Antártida. En cambio, ven a Nueva Suabia como algo más simbólico, una expedición impulsada por la propaganda para asegurar el lugar de Alemania en el escenario global, más que un puesto militar serio. Sin embargo, es difícil ignorar cuán profundamente la obsesión nazi con el misticismo, desde Thule hasta la Atlántida, hizo de la Antártida el telón de fondo perfecto para la conspiración y la imaginación. Y después de 1945, el silencio en torno a Nueva Suabia solo profundizó la sospecha. Si fue solo una expedición rutinaria, ¿por qué tantos documentos aún están restringidos? Porque las historias de bases nazis secretas siguen resurgiendo en decenas de libros y relatos marginales. Y, quizás lo más provocador, ¿por qué? Solo unos años después, Estados Unidos lanzó de repente una de las mayores operaciones militares en la historia de la Antártida, la Operación YAMP. Si la historia de Nueva Suabia aún persiste en la niebla de la especulación, entonces, solo un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenció algo aún más extraño. Estados Unidos lanzó una de las mayores operaciones militares en la historia en la Antártida, la Operación YAMP. Con una escala tan masiva, inmediatamente planteó la pregunta: ¿por qué un continente helado, aparentemente inútil, requeriría una presencia militar a gran escala? La Operación YAMP tuvo lugar desde agosto de 1946 hasta febrero de 1947, liderada por el almirante Richard de Verve, uno de los exploradores más famosos de América. En teoría, los objetivos declarados eran sencillos: entrenar tropas en frío extremo, probar equipos y realizar investigaciones científicas. Pero cuando miras la escala, estaba claro que había algo más en marcha que un simple ejercicio militar. La operación desplegó casi 4.700 efectivos, 13 barcos y 33 aviones, una fuerza comparable a campañas de guerra reales. Portaaviones, destructores, incluso submarinos fueron incluidos. Es difícil creer que todo eso fue solo para practicar en el frío. Algunos registros también sugieren que Estados Unidos trajo equipos extensos de fotografía aérea con la ambición de crear un mapa completo de la Antártida. Lo que alimentó aún más el misterio fue el momento. Planeada para durar de 6 a 8 meses, la operación terminó abruptamente después de menos de 2. Los informes oficiales culparon al clima severo y dificultades logísticas, pero para muchos esa explicación sonaba vacía. ¿Por qué una fuerza militar tan poderosa y bien preparada empacaría y se retiraría de repente? Esa brecha en la información fue rápidamente llenada con especulaciones. Una de las teorías más populares afirma que la flota estadounidense fue desplegada para cazar una base nazi secreta escondida bajo el hielo antártico, donde podrían haber huido restos del régimen y científicos alemanes después de la caída de Berlín. Algunas historias fueron aún más lejos, afirmando que los estadounidenses encontraron tecnología avanzada, armas experimentales o incluso discos voladores, lo que los obligó a retirarse. La teoría ganó impulso gracias a comentarios extraños atribuidos al propio almirante Verve.
Después de la operación, dio una entrevista a periódicos sudamericanos en la que supuestamente advirtió que América debía prepararse para la posibilidad de ser atacada por objetos voladores que pueden viajar de polo a polo a velocidades increíbles. Aunque estas palabras nunca fueron confirmadas en documentos oficiales, se convirtieron en combustible para décadas de especulación sobre lo que Baird realmente vio en la Antártida. Los historiadores convencionales ofrecen una explicación mucho más práctica. Argumentan que Ig Jam fue parte del impulso de Estados Unidos para afirmarse como una superpotencia después de la guerra, asegurando las regiones polares, probando su alcance global y preparándose para la Guerra Fría. El mapeo detallado de la Antártida tenía un valor tanto científico como estratégico, especialmente porque se estaban estudiando rutas de vuelo transpolar. Desde esta perspectiva, la retirada anticipada simplemente reflejó las brutales condiciones de la Antártida, no una batalla oculta y griega. Sin embargo, las sombras de Ig Jam permanecen. ¿Por qué enviar una fuerza tan enorme para una misión científica? ¿Por qué los supuestos comentarios de Baird chocan con los informes oficiales? ¿Y por qué la Antártida, un lugar considerado durante mucho tiempo sin importancia, se convirtió de repente en el objetivo de una de las mayores expediciones militares de la era de posguerra? Fueron exactamente estas preguntas sin respuesta las que convirtieron a la Operación Ig Jam en el puente perfecto, conectando las leyendas de Nueva Suabia nazi con los misterios políticos posteriores de la Antártida. Y cuando el almirante Baird se convirtió en la figura central, las palabras atribuidas a él, ya fueran ciertas o no, abrieron una nueva puerta hacia una vasta tierra más allá del polo, un lugar que parecía sugerir otro mundo diferente a cualquier cosa que pensábamos que sabíamos sobre nuestro planeta, según los periódicos sudamericanos en los años de posguerra. Baird dio una entrevista en 1947 en la que advirtió que Estados Unidos debía estar vigilante ante la posibilidad de un ataque por parte de objetos voladores que podían moverse de polo a polo a velocidades increíbles. La declaración causó un revuelo inmediato. Algunos periódicos incluso lo citaron diciendo que había una vasta tierra exuberante más allá del Polo Sur, intacta e inexplorada. Investigadores posteriores cuestionaron la autenticidad de esos informes impresos, pero para entonces, las palabras ya habían sido absorbidas en el creciente cuerpo de la leyenda antártica. Parte del mito también vino de lo que se dice es el diario secreto de Baird. Según esta controvertida cuenta, Baird supuestamente registró experiencias extrañas durante sus vuelos polares, donde describió haber visto valles verdes, animales inusuales e incluso haber hecho contacto con seres más avanzados que los humanos. En un pasaje citado a menudo, Baird supuestamente escribió que su avión fue tomado bajo control y llevado a una tierra libre de hielo donde encontró a los habitantes de la tierra interior. Por supuesto, ni los militares estadounidenses ni los historiadores académicos confirmaron nunca la existencia del diario, desechándolo como una fabricación. Sin embargo, para la imaginación pública, se convirtió en una prueba para la teoría de la tierra hueca y los secretos ocultos de la Antártida. Lo que hace esto aún más intrigante es que, incluso sin los documentos en disputa, la carrera de Baird por sí sola invita a la especulación. Como uno de los primeros pilotos en volar sobre los polos norte y sur, personalmente presenció regiones inexploradas con sus propios ojos. Sus vuelos documentaron fotografías y observaciones de áreas no completamente cubiertas de hielo, así como fenómenos climáticos extraños. Tal vez fueron estas experiencias las que hicieron sus palabras tan inquietantes, porque no provenían solo de la fantasía, sino de un hombre que realmente había visto cosas que pocos otros podían imaginar. Algunos investigadores modernos argumentan que Baird solo se refería a partes inexploradas de la Antártida a lo largo de la costa, donde el hielo había retrocedido para revelar valles secos, y que su advertencia sobre naves voladoras de alta velocidad era simplemente una metáfora para la tecnología emergente de la Guerra Fría. Pero su fraseo vago, combinado con informes sensacionalistas de los periódicos, dio a sus palabras una vida propia, transformándolas en combustible para la idea de un mundo secreto bajo el hielo. Nunca sabremos qué quiso decir realmente Baird, ni cuánto exageró la prensa sus declaraciones, pero fue precisamente esta ambigüedad la que lo convirtió en una especie de mensajero para las grandes teorías de la tierra hueca, de Agartha y de civilizaciones perdidas escondidas en el fondo del mundo. Después de las extrañas palabras del almirante Baird, la Antártida salió lentamente de la era de las expediciones audaces y entró en una fase completamente nueva, la era de la política global y la diplomacia. La señal más clara de ese cambio vino en 1959 con la creación del Tratado Antártico, un documento que muchos aún consideran uno de los acuerdos más inusuales del siglo XX.
A lo largo de la década de 1950, el mundo estaba atrapado en los años más peligrosos de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética chocaban en todos los frentes: armas nucleares, exploración espacial, influencia política. Y, sin embargo, en medio de este enfrentamiento global, ocurrió algo casi increíble. Ambos lados acordaron que la Antártida no pertenecería a nadie. El 1 de diciembre de 1959, en Washington, D.C., 12 naciones, incluyendo Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Francia, Japón, Australia y Noruega, firmaron el Tratado Antártico. El tratado estableció algunos principios clave. Todo el continente se usaría solo con fines pacíficos. Toda actividad militar estaba estrictamente prohibida. Se fomentaba la investigación científica y los resultados debían compartirse abiertamente. Las pruebas nucleares y el vertido de residuos radiactivos estaban prohibidos. Ningún país podía hacer nuevas reclamaciones territoriales, y todas las reclamaciones existentes fueron congeladas, dejadas de lado indefinidamente. Lo que hizo que el tratado fuera tan extraño fue el nivel de acuerdo. En un mundo donde territorio casi siempre era la chispa de la guerra, la Antártida fue repentinamente sacada del juego. Eso llevó a muchos observadores a preguntarse: ¿por qué las superpotencias renunciarían voluntariamente a un continente 2 veces más grande que Australia, que podría contener vastos recursos bajo su hielo? ¿Sabían algo que el resto del mundo no sabía? Algunos historiadores argumentan que la respuesta es simple. Nadie quería invertir dinero y mano de obra en una tierra tan hostil y difícil de controlar mientras la Guerra Fría ya consumía tantos recursos. El tratado, desde esta perspectiva, fue simplemente una forma de evitar abrir otro frente. Pero para aquellos que creen en secretos más profundos, esa explicación parece demasiado débil. Sugieren que el tratado fue realmente una tapadera, una forma de que las potencias mundiales mantuvieran las verdades ocultas de la Antártida bajo control. Ya fuera ruinas antiguas, bases secretas o algo mucho más extraño, la sospecha se profundizó cuando la gente miró las estrictas reglas de acceso del tratado. Cualquiera que quisiera explorar, inspeccionar o incluso investigar el continente necesitaba un permiso especial. Grandes áreas fueron cerradas bajo el pretexto de la protección ambiental. Los vuelos comerciales no estaban permitidos. Incluso los científicos solo podían operar dentro de zonas estrictamente controladas. Para muchos, este nivel de restricción no parecía apertura. Parecía un control deliberado. A partir de ahí, las teorías conspirativas florecieron. Algunos dicen que el tratado fue diseñado para evitar que el mundo descubriera hallazgos arqueológicos que podrían reescribir la historia. Otros creen que fue para ocultar bases militares secretas, tal vez restos de la Alemania nazi, o quizás nuevas instalaciones de la Guerra Fría construidas por las propias superpotencias. Y, por supuesto, están aquellos que afirman que el verdadero propósito era bloquear el acceso público a evidencia de ovnis o vida extraterrestre. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es innegable: el Tratado Antártico es uno de los acuerdos diplomáticos más exitosos de la historia moderna. Más de 60 años después, sigue en vigor y más naciones se han unido. En un mundo definido por el conflicto, la Antártida se ha convertido en el único lugar sin guerras, sin ejércitos, sin fronteras. Y, sin embargo, es exactamente esta paz absoluta la que mantiene vivas las sospechas, la sensación de que lo que parece paz puede ser, de hecho, un silencio cuidadosamente negociado. El Tratado Antártico de 1959 declaró oficialmente al continente helado como una tierra de paz dedicada a la ciencia, libre de presencia militar y disputas territoriales. Pero cualquiera que haya estudiado los mapas o leído la letra pequeña notará algo difícil de ignorar: vastas áreas marcadas como zonas restringidas, regiones donde el acceso está limitado o directamente prohibido. Esto plantea naturalmente una pregunta inquietante. Si la Antártida es realmente nada más que una reserva científica pacífica, entonces, ¿por qué hay zonas de exclusión y corredores de vuelo bloqueados? En realidad, los vuelos comerciales sobre la Antártida son casi inexistentes. Las rutas internacionales siempre rodean Sudamérica, Sudáfrica o Australia, pero nunca atraviesan directamente el continente. La explicación oficial es la seguridad aérea. Frío extremo, falta de aeropuertos de respaldo, comunicaciones inestables. Sin embargo, muchos argumentan que la aviación moderna es más que capaz de manejar tales desafíos. Entonces, ¿por qué las aerolíneas continúan tratando la Antártida como un espacio en blanco en el mapa? No se detienen los vuelos de pasajeros. Incluso la actividad científica está estrictamente controlada.
Los mapas satelitales a menudo muestran áreas borrosas, datos faltantes o zonas que simplemente no están disponibles públicamente. Investigadores independientes han señalado corredores de no vuelo dibujados a través del continente, áreas donde los vuelos no pueden pasar ni aterrizar. Oficialmente, se dice que esto protege ecosistemas frágiles. Pero para el público, tal razonamiento solo alimenta la sospecha. ¿Es esto realmente sobre protección ambiental o sobre mantener secretos enterrados bajo el hielo? Las teorías más populares afirman que estas zonas restringidas ocultan cosas que el mundo no debe ver, bases nazis de la guerra, estructuras antiguas atrapadas bajo los glaciares o incluso experimentos militares de vanguardia realizados por las superpotencias actuales en violación directa del propio Tratado Antártico. Añadiendo combustible al fuego están las imágenes satelitales que ocasionalmente aparecen en línea antes de ser rápidamente eliminadas. Algunas parecen mostrar agujeros oscuros masivos, como entradas a cuevas, o estructuras geométricas con bordes afilados que destacan contra el hielo. Para los creyentes en la tierra hueca o agartha, estas son puertas a un mundo subterráneo custodiado por las potencias globales a través de bandas de acceso. Para mentes más prácticas, las imágenes aún sugieren que la Antártida puede no estar vacía en absoluto, sino que esconde infraestructura o recursos sensibles. El mapa de zonas restringidas se vuelve aún más sospechoso cuando se compara con las expediciones del siglo XX. Muchos equipos fueron permitidos en el interior solo para ser forzados a retroceder cerca de ciertas coordenadas. Algunos científicos incluso han admitido públicamente que se les negó el acceso y se les impidió liberar datos de regiones sensibles. Tal control hace que la gente se pregunte, ¿es la preservación ambiental solo una historia de tapadera? Mientras el verdadero objetivo es mantener los descubrimientos ocultos, la Antártida en este sentido es como un rompecabezas incompleto. Las piezas visibles son lo suficientemente claras, pero secciones clave están deliberadamente cubiertas. Cada zona restringida, cada corredor de vuelo bloqueado se convierte en un espacio vacío que despierta la imaginación. Y son esos espacios vacíos los que han dado origen a innumerables teorías, haciendo de la Antártida uno de los lugares más misteriosos y llenos de mitos en la historia moderna. Cuando se firmó el Tratado Antártico, muchos asumieron que el continente helado se convertiría en un símbolo de paz absoluta. Nada más que estaciones de investigación climática y puestos científicos silenciosos. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. A medida que se desarrollaba la Guerra Fría, la Antártida entró en escena como un campo de batalla silencioso. Un teatro de conflictos en las sombras no menos tenso que Berlín o Cuba, con su geografía única situada en el polo sur de la Tierra, extendiéndose a través de una vasta sábana de hielo y ubicada cerca de rutas de vuelo transpolar críticas. La Antártida rápidamente se convirtió en lo que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética veían como un terreno dorado para la vigilancia. En una era en la que la guerra nuclear parecía posible en cualquier momento, la idea de colocar sistemas de radar o misiles en el Polo Sur tenía un peso estratégico inmenso. Desde aquí, una base podía monitorear aviones y submarinos a través del Atlántico Sur y el Pacífico Sur. En teoría, las estaciones de investigación se enfocaban en geología, clima y biología. Pero muchos observadores sospechaban que detrás de esos edificios de aspecto científico modesto había centros de inteligencia ocultos, interceptando señales de radio, monitoreando satélites, incluso probando tecnologías militares clasificadas. Torres de radar, antenas satelitales y búnkeres fortificados tallados en el hielo comenzaron a aparecer. ¿Eran realmente para datos climáticos o para algo mucho más grande? Desde los años 60 hasta los 80, la Antártida se convirtió en el hogar de un número creciente de las llamadas instalaciones de investigación internacionales. Sin embargo, esta cooperación a menudo parecía más un camuflaje. Circulaban informes de que Estados Unidos había desplegado matrices de sonar bajo el hielo para rastrear submarinos soviéticos moviéndose por el Océano Austral. Mientras tanto, se creía que los soviéticos habían instalado equipos de monitoreo espacial dentro de sus estaciones para capturar señales de satélites estadounidenses. Para el público, las imágenes mostraban científicos alegres en parcas blancas brillantes. Pero bajo la superficie, se desarrollaba una guerra en las sombras de vigilancia. Parte del misterio venía de historias persistentes sobre bases subterráneas. Los rumores afirmaban que ambas superpotencias habían excavado complejos vastos bajo el hielo, laboratorios de investigación, depósitos de armas, centros de mando. Los exploradores incluso describían túneles tan masivos que los camiones podían pasar por ellos, escondidos profundamente bajo la capa de hielo antártica.
Aunque las fuentes oficiales nunca confirmaron tales afirmaciones, la existencia de instalaciones subterráneas como la estación Amundsen-Scott demostró que la construcción a gran escala bajo hielo era, de hecho, posible. Añadiendo la sospecha estaban las zonas de no vuelo que comenzaron a aparecer durante esta era. Oficialmente, existían para proteger ecosistemas frágiles, pero curiosamente, muchas de estas áreas restringidas se superponían con bases de investigación clave. Para los escépticos, esto no era una coincidencia. Eran los lugares donde se realizaban pruebas militares secretas en violación del tratado que declaraba la Antártida una tierra de paz. Para los años 80, la carrera armamentística había alcanzado un punto álgido. La tecnología láser, las armas de energía dirigida, incluso iniciativas de defensa espacial como el infame programa Star Wars estaban siendo exploradas. Algunas teorías sugieren que la Antártida, aislada, silenciosa y fácilmente oculta al escrutinio público, era el campo de pruebas perfecto. Si algo salía mal, el hielo mismo enterraría la evidencia. De esta manera, la Antártida de la Guerra Fría nunca fue solo un puesto meteorológico. Era un campo de batalla oculto donde la ciencia y la ambición militar se superponían, donde el público veía solo la superficie, mientras las capas más profundas del hielo ocultaban juegos estratégicos de poder. El estricto silencio que rodeaba estas bases, combinado con las rígidas restricciones del continente, convirtió a la Antártida en una caja negra colosal de la historia moderna. Y luego, incluso cuando la Guerra Fría se desvaneció, esa caja negra nunca se abrió. Los viejos secretos nunca desaparecieron. Simplemente se acumularon sobre nuevos, porque en el mundo actual, la Antártida ya no es solo una historia de política y estrategia militar. Se ha convertido en el escenario de algo más extraño. Rayas misteriosas de luz, señales inexplicables desde el cielo, informes de ovnis de pilotos e investigadores. Este fue el comienzo de una nueva era de misterios antárticos, donde el hielo y los cielos parecen fusionarse en una actuación silenciosa. Una de las historias más frecuentemente contadas proviene de pilotos que volaban cerca del Polo Sur. Muchos reportaron haber visto luces que se movían de maneras que ningún avión podía, surcando el cielo a velocidades imposibles. A veces aparecían en grupos, volando en formación solo para desaparecer en un instante. Estos informes rara vez se hicieron públicos, pero circulaban silenciosamente dentro de las comunidades militares y de investigación. Para los creyentes en ovnis, la Antártida se convirtió en el escenario oculto definitivo para actividades de otro mundo. Incluso las estaciones de investigación han registrado fenómenos extraños. Los científicos en la base Amundsen-Scott describieron halos brillantes que se extendían por el cielo durante horas sin ninguna explicación natural que los justificara. Rayos azules o blanco plateado aparecían a veces, diferentes de las auroras normales que uno podría esperar. Algunos informes incluso mencionaban sonidos extraños que acompañaban las luces, un zumbido bajo que parecía resonar desde el cielo mismo. Estas cuentas casi nunca llegaban al público, y cuando lo hacían, eran rápidamente desechadas como fenómenos atmosféricos no identificados. Uno de los casos más controvertidos ocurrió en 1965, cuando un grupo de pilotos argentinos afirmó haber encontrado objetos voladores extraños cerca de la Antártida. Describieron luces naranjas corriendo velocidades imposibles antes de dispararse directamente hacia la atmósfera y desaparecer. La historia fue recogida por los periódicos sudamericanos. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los archivos de ovnis más famosos de la Antártida. Lo que hacía que estos informes fueran más difíciles de desestimar era la naturaleza de la Antártida misma. Este no es un lugar concurrido con testigos aleatorios que podrían malinterpretar lo que ven. Cada vuelo, cada observación proviene de profesionales capacitados, pilotos, científicos, oficiales militares. Y, sin embargo, el silencio sigue siendo ensordecedor. Si realmente presenciaron estos eventos, ¿por qué los informes nunca fueron analizados abiertamente? ¿Fueron guardados por razones de seguridad nacional? ¿O rozaron algo más allá de la comprensión humana? Por supuesto, no todas las explicaciones apuntan a extraterrestres. Algunos científicos argumentan que las luces podrían ser reflejos del hielo o efectos atmosféricos polares inusuales. Pero estas teorías no lograron explicar la velocidad, el movimiento coordinado y las desapariciones repentinas descritas por los testigos. Y en un lugar con prácticamente ningún tráfico civil, donde cada vuelo está registrado y autorizado. ¿De dónde vinieron estas naves no identificadas? Para los teóricos de la conspiración, la respuesta está más cerca de casa. La Antártida, argumentan, puede ser el campo de pruebas para tecnología aeronáutica ultrasecreta.
Algunos creen que las grandes potencias han experimentado aquí con aviones en forma de disco, tecnología posiblemente inspirada en investigaciones nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los pilotos o científicos vislumbran accidentalmente estas naves, los avistamientos se descartan como luces extrañas, una cubierta conveniente para verdades que no deben ser reveladas. Si los cielos sobre la Antártida alguna vez hicieron que la gente mirara hacia arriba con asombro por luces extrañas y fenómenos inexplicables, entonces el suelo y el hielo debajo de ella guardan otra revolución más silenciosa, la transformación del clima de la Tierra. La Antártida ha sido durante mucho tiempo un símbolo de permanencia, un mundo helado que parecía eterno. Pero en solo las últimas décadas, ese hielo antiguo ha comenzado a agrietarse, a derretirse, revelando cosas que la humanidad nunca ha visto antes. Los científicos confirman que el ritmo del deshielo antártico se acelera año tras año. Icebergs masivos de tamaño de ciudades enteras se desprenden y flotan hacia el océano. Esto no es solo una señal de advertencia para los niveles del mar globales. También es una puerta hacia valles ocultos, sedimentos enterrados y lagos subterráneos sellados durante millones de años. Algunos valles secos, alguna vez encerrados bajo capas de hielo, están emergiendo lentamente. Paisajes que se creían perdidos desde la era glacial. Lo que sorprende a los investigadores es que cada vez que el hielo retrocede, la Antártida revela otro fragmento de su asombroso pasado. Polen, plantas fosilizadas e incluso restos de insectos se han encontrado en las capas que se descongelan. Prueba de que este continente alguna vez fue un bosque exuberante con climas suaves y ecosistemas ricos. Otras capas de sedimentos contienen restos de criaturas marinas, evidencia de que la Antártida no solo fue un bosque alguna vez, sino que también estuvo conectada a vastos océanos cuando formaba parte del supercontinente Gondwana. Uno de los descubrimientos más notables involucra lagos subglaciares, cuerpos de agua sellados bajo miles de metros de hielo. Gracias al hielo que se derrite y a los radares que penetran el hielo, ahora sabemos que hay cientos de tales lagos. El más famoso es el lago Vostok, un mundo encerrado en la oscuridad durante millones de años donde los científicos esperan encontrar formas de vida desconocidas para nosotros. A medida que el hielo continúa retrocediendo, alcanzar y estudiar estos lagos se vuelve más factible y despierta la imaginación. Si la vida existe allí abajo, eso lo microbiano podría ser algo más complejo. El hielo que se derrite también ha revelado estructuras geológicas extrañas. Los satélites han capturado imágenes de cadenas montañosas masivas que se extienden cientos de kilómetros bajo el hielo. En algunos lugares, líneas perfectamente rectas, como cortes artificiales, aparecen en el terreno. Para algunos, estos parecen menos geología y más los restos de una civilización antigua enterrada bajo hielo y tiempo. La ciencia convencional los explica como formaciones naturales, el resultado de desplazamientos tectónicos. Pero la precisión geométrica de algunas formas aún deja a muchos sin estar convencidos de que la naturaleza solo pudiera tallarlas tan limpiamente. El cambio climático y el hielo que se derrite, entonces, son tanto una advertencia como una oportunidad. Una advertencia porque amenazan la estabilidad global, pero también una oportunidad porque pueden finalmente permitir a la humanidad acceder a secretos sellados durante millones de años. Y, sin embargo, la paradoja es clara. Cuanto más revela la Antártida, más estrictos se vuelven los controles sobre la información. Los datos de investigación a menudo están guardados, con solo fragmentos liberados al público. Las imágenes satelitales a veces desaparecen o se difuminan. Se siente como si lo que emerge del hielo no fuera solo fósiles y lagos, sino cosas demasiado sensibles para compartir. Y es por eso que muchos creen que el derretimiento de la Antártida no es solo un proceso natural. Es como si una cortina se estuviera retirando lentamente. Y detrás de ella podrían estar no solo la historia olvidada de la Tierra, sino verdades que el mundo aún no está listo para enfrentar. La pregunta ya no es solo qué tan rápido se derrite el hielo, sino también qué veremos cuando finalmente desaparezca. Pero no todo lo que revela la Antártida proviene de la naturaleza. Junto a los secretos desbloqueados por el tiempo y el clima, hay misterios ligados directamente a las personas. Desapariciones inexplicables, expediciones que se desvanecieron en el hielo, dejando atrás preguntas que nunca se cierran. A diferencia de las expediciones de principios del siglo XIX, donde la tragedia podía culparse a la falta de tecnología, las desapariciones del siglo XX y XXI plantean preguntas más grandes. Con la ciencia moderna y equipos avanzados, ¿por qué la gente aún desaparece sin dejar rastro? Uno de los casos más hablados involucra accidentes de aviones.
Durante las décadas de 1960 y 1970, tanto pilotos militares como civiles reportaron incidentes extraños mientras volaban cerca de la Antártida. Algunos vuelos supuestamente desaparecieron del radar en segundos, para nunca ser escuchados de nuevo. Nunca se recuperaron los restos, incluso después de operaciones de búsqueda masivas que involucraban flotas enteras. El clima severo, las ventiscas, los vientos violentos y los campos de hielo fracturados podrían explicar mucho de esto. Pero algunos informes describen interferencias repentinas e inexplicables en las comunicaciones, como si una fuerza invisible cortara cada señal. Para muchos, eso sonaba menos a clima y más a anomalías electromagnéticas o incluso la posibilidad de bases ocultas interfiriendo, y no eran solo los pilotos. Las expediciones terrestres tienen sus propias historias escalofriantes. En un caso, un equipo fue registrado saliendo de una estación de investigación para inspeccionar una extensión de hielo. Pasaron los días y nadie regresó. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron solo fragmentos. Tiendas a medio montar, herramientas abandonadas, marcas de arrastre largas en la nieve, como si el equipo hubiera huido en pánico. El registro oficial los clasificó como desaparecidos bajo condiciones extremas, pero los detalles hacían eco del infame incidente del paso Dyatlov en las montañas Urales de Rusia, otro misterio que nunca ha sido completamente explicado. Algunos casos eran aún más oscuros. En ciertas estaciones de investigación, se decía que los científicos salían a revisar equipos y nunca regresaban. Algunos desaparecieron a solo unos cientos de metros de la seguridad. Las búsquedas en helicóptero no encontraron nada, como si hubieran sido tragados enteros por el blanco infinito. Curiosamente, estos incidentes rara vez llegaban a los titulares internacionales. Y cuando lo hacían, los informes eran breves, cerrados rápidamente y pronto olvidados. Las explicaciones oficiales a menudo apuntan a la brutalidad de la Antártida misma, tormentas repentinas, grietas de hielo ocultas o un frío letal que puede matar en minutos. Pero para aquellos que creen en conspiraciones, las desapariciones parecen menos naturales y más como información controlada. En varios casos, los registros de radar y las grabaciones de comunicaciones desaparecieron junto con las víctimas. Algunos sugieren que estas personas sopesaron con algo que nunca debieron ver y que su desaparición no fue un accidente. La Antártida, con su silencio perfecto y su capacidad para ocultar cualquier cosa, se convierte en el escenario definitivo donde lo imposible puede suceder sin ser visto. Y estas desapariciones solo oscurecen la reputación sombría del continente. Nos dejan con la inquietante sensación de que alguna presencia, visible o invisible, está siempre allí, custodiando lo que yace enterrado bajo el hielo. Las historias de desapariciones no solo nos inquietan, nos obligan a plantear una pregunta más grande. ¿Qué vale la pena ocultar tanto que las vidas humanas son el precio? Si estas son solo accidentes naturales, ¿por qué los informes y los datos a menudo desaparecen junto con las víctimas? Y si son tragedias comunes, ¿por qué hay tanta prisa por cerrar los expedientes? Y mientras las historias de exploradores desaparecidos aún proyectan su sombra a través de la historia, hay otra verdad enterrada igual profundamente. La Antártida guarda una riqueza asombrosa de recursos naturales. Bajo su enorme capa de hielo, los geólogos han descubierto petróleo, gas natural y minerales raros, recursos lo suficientemente poderosos como para cambiar el equilibrio de la economía global. Y muchos argumentan que esa puede ser la verdadera razón por la que la Antártida siempre ha estado tan fuertemente custodiada. Los estudios geológicos del siglo XX mostraron que la Antártida tiene reservas significativas de carbón formadas cuando el continente estaba cubierto de bosques exuberantes bajo un clima mucho más cálido. Pero el carbón es solo la capa superficial. A medida que la tecnología de radar de penetración terrestre y la perforación profunda avanzaban, los científicos comenzaron a descubrir señales de petróleo y gas natural. Algunas estimaciones sugieren que las reservas de petróleo,